Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer tu palabra con fidelidad. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en cada corazón y que reciban, mi Dios, con mansedumbre la exhortación, que se tomen decisiones al salir de este lugar para, mi Dios, conformarnos a tu voluntad que nos estás expresando hoy en este mensaje. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hay que entender, hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Dentro de esa santidad, aquí la Biblia nos dice perfeccionando la santidad. Hermano, Dios quiere que nos limpiemos de toda maldad. Hay unos textos, hermano, que yo quiero leerles a usted. Solamente ponga mucha atención con respecto a esta enseñanza de hoy, que Dios quiere que nos limpiemos de toda maldad. Nos dice así la Biblia, hermanos, que el Señor exhorta a su pueblo y nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es lo que Dios nos dice allí en Isaías capítulo 1, versículo 16. Y también, hermano, en Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hermano, Dios nos exhorta a limpiarnos de maldad. Dios nos exhorta a desechar toda inmundicia y toda malicia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que seamos santos. La Biblia dice, Dios es santo. Y desea, hermano, que su pueblo, todos aquellos que hemos invocado a Cristo como Señor y Salvador, seamos santos para que podamos tener comunión con Dios. Y entienda esto, hermano. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, la exhortación es que nosotros perfeccionemos la santidad. Hermano, ¿qué es perfeccionar, hermano? Es finalizar, completar, cumplir. Entonces, hermano, el deseo de cada creyente, hermano, y nuestra meta debe ser la santidad, ser santos. Y por eso, hermano, y ese es el título del mensaje, hermano, que nos limpiemos de toda contaminación. Y hermano, ese es el título de este mensaje, limpiándonos de toda contaminación. Porque cuando nos limpiemos de toda contaminación, hermano, nos vamos a estar perfeccionando la santidad. Ahora, hay que entender esto, hermanos. Hay una limpieza que ya Dios nos da a través de Cristo Jesús. Ahora sí, veamos los textos en primer carta de Juan. Primer carta de Juan, está poco antes de Apocalipsis. Si no lo encuentra, ponga mucha atención. Y hermano, trato de hacer la predicación despacio para que usted alcance a apuntar y encontrar los textos. Si no, hermano, puede ver la predicación en Facebook y en YouTube. En primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué nos dice, hermano? Nos limpia de todo pecado. Aquí vemos, hermano, que hay una limpieza de nuestros pecados por parte de Dios. ¿Qué significa? Todos nosotros somos pecadores delante de Dios. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa? Hermano, que el pecado nos mancha delante de Dios. Dios es santo, Dios es puro. Y requiere, hermano, que nosotros, para tener acceso a Él,
y para tener comunión con Él debemos estar limpios de todo pecado. Y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque de esa manera, hermanos, la Biblia nos dice que nos lava nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Aquí vemos entonces, hermanos, que Dios toma la iniciativa y puso los medios y envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestro pecado y tener acceso con Dios. Pero, hermano, debe de haber una colaboración de parte de nosotros para estar limpios. Ya Dios, hermano, nos dio una limpieza, pero requiere, hermano, de nosotros que también nos limpiemos, que nos conservemos limpios. No sé si le ha pasado, hermano, a ustedes mamás, que de chamaquitos sus niños usted los bañaba, los limpiaba, supongamos que iba a ir a la escuela o que iban a salir, y hermano, ya usted primero baña y le pone ropa limpia al chamaco, y usted se mete a bañar o se pone a hacer otras cosas. Ya cuando se da cuenta y voltea a los 5 minutos, ¿cómo está el chamaco? ¿Cómo está la chamaca? Ya están sucios, ¿verdad? Otra vez. ¿Sí me está escuchando? Para, de una manera, ejemplificar, hermano, que también la limpieza espiritual delante de Dios requiere colaboración de parte de nosotros. Por eso la exhortación, limpiémonos. ¿Qué significa, hermanos? Que debe de estar la voluntad de parte de nosotros de conservarnos limpios y también, hermanos, debemos de hacer un esfuerzo para limpiarnos. Por eso la Biblia dice que nos limpiemos ¿de qué? De toda contaminación. O sea, ya Dios a través de Cristo nos limpia. Pero, hermano, es también necesario que nosotros participemos de esa limpieza. Pongamos voluntad, pongamos esfuerzo, hermanos, para limpiarnos, ¿qué nos dice, hermanos? De toda contaminación. La palabra original, hermano, viene de una raíz, hermano, que es mancha. Entonces, hermano, contaminación, hermano, es quitarnos toda mancha. Y usted sabe, hermano, ahora con la tecnología y la ciencia y el conocimiento que se entiende, que tenemos en estos días, hermano, entendemos un poco más qué es la contaminación. ¿Qué es contaminación? ¿Qué es, hermano, contaminar? En pocas palabras, hermano, es cuando ingresan o existen sustancias nocivas que no deberían de estar, ya sea en el agua, ya sea en el aire o ya sea en donde, en el cuerpo. Eso, hermano, es contaminar, que ingresan o existen sustancias que no deben de estar. Además, hermano, esas sustancias son dañinas, son nocivas y que no deben de estar normalmente. ¿Qué es contaminar? Que esas sustancias ingresan o existen y, hermano, alteran el orden, alteran el estado de las cosas, dañan o perjudican y afectan el estado contaminando la pureza del elemento que están contaminando. ¿Me entendieron, hermano? ¿O se lo explico? El agua. El agua, hermano, usted sabe, es incolora, inodora e insípida. ¿Sí? No tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. Debe ser pura. H2O, agua purificada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando le ingresan sustancias que no deberían de estar? Ya se está contaminando, ya pierde su pureza, hermanos, y hermano, ya esa agua ya es dañina, ya es perjudicial, ya hace daño. Y usted, hermano, toma esa agua contaminada, va a alterar el funcionamiento de su cuerpo. ¿Me está siguiendo, hermano? El aire puro, hermanos, pero usted sabe, con los camiones, con la quema de basura, la quema de llantas, las emisiones de las fábricas, ¿qué sucede con el ambiente, con el aire? Lo está contaminando. Y esas sustancias ingresan a nuestro cuerpo, ¿y qué sucede? Dañan a nuestro cuerpo, alteran el orden, alteran el equilibrio. Entonces, hermano, eso es contaminar. Usted sabe en medicina, ahora ya sabemos, hermano, ya los doctores utilizan material esterilizado, van a operar, se ponen un traje, se ponen bolsas en el cabello, hermanos, para no contagiar, para no infectar, porque sucede si se contagia o se infecta, hermanos, eso ya es dañino, es perjudicial. Ahora con los programas de chef y todo, hermano, he aprendido, ¿verdad?, que la contaminación de alimentos, ¿verdad? Me ha tocado, ¿verdad? Yo no sabía, pero bueno, por eso vamos aprendiendo, ¿verdad? Ya tiene usted un alimento cocido aquí, ¿verdad? Una pechuga cocida.
y a un lado tiene una pechuga cruda, si la ponen juntas, ¿qué va a suceder? Va a contaminar. Entonces, hermano, para que entendamos que es contaminar, es ingresar sustancias o elementos que no deberían de estar, que no deberían permanecer, y a la vez esos elementos son perjudiciales, son dañinos, que perjudican y alteran el orden. Entonces, hermano, Dios nos manda que nos limpiemos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué tenemos que limpiarnos? Veamos allí en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Ya lo estamos viendo, hermanos. Vea el versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es que, hermanos? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois que, hermanos, vuestros. En primer lugar, hermano, la Biblia nos dice que limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu. Hermano, entendamos que este cuerpo que tenemos es el que Dios nos dio. ¿Sí me está escuchando? Y es el único que vamos a tener hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, tenemos que cuidarlo. Porque cuando un creyente deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, escúcheme, hermano, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. Somos el templo, es nuestra casa. Entonces, hermano, este cuerpo lo tenemos que cuidar para no contaminarlo. Pero a veces, hermano, ingresamos sustancias o elementos que son dañinos y nocivos a nuestro cuerpo. Dígame un ejemplo. El alcohol, el cigarro, las drogas. Bueno, el azúcar está permitido, hermano, pero si usted no sabe un dato, el azúcar es la droga más utilizada en el mundo y que es legal. Ay, pastor, ya no voy a tomar mi refresco. Ok, el abuso. Aquí en el azúcar, hermano, ya es un abuso. Entiende, hermano, que nuestro cuerpo es templo, es la casa de Dios y tenemos que cuidarla. Hermano, no limpie usted su casa, no la cuida, no permite cosas que le ensucien, que le traigan malos olores. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? ¿O va a dejar que su casa sea grafiteada? Como los... Ahora, un cristiano, hermano, no es correcto que se ande tatuando. Ya, si usted tuvo tatuajes en el pasado, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero hermano, entienda que este cuerpo es nuestra casa y aquí vive Dios dentro y lo tenemos que cuidar, ¿sí? Que no sea contaminado. Por eso, hermano, el alcohol, el cigarro, las drogas, hermano, eso contamina nuestro cuerpo. Y sin darnos cuenta, hermano, esos elementos, ¿qué sucede? También corrompen nuestra mente. Y hermano, y lo peor de todo, esos elementos, esos contaminantes afectan nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Vea el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice, hermanos? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? De Dios. Ahora, hermano, ¿su cuerpo a quién le pertenece? A Dios, hermano. Y Dios también va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo con el cuerpo que nos da. Ya baste, dice la Biblia, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que a los gentiles le agrada. Ya en el pasado hicimos y deshicimos y descuidamos, hermano, nuestro cuerpo. Ahora, hermano, ya con el conocimiento de Dios tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque ahora nuestro cuerpo debe ser un instrumento para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, para que, hermano, Dios sea honrado a través de ¿qué? De nuestro cuerpo. Entonces, hermano, tenemos que cuidarlo y no permitir que ya sea ¿qué? Contaminado, con drogas, con cigarro, con alcohol, cuidando nuestra alimentación. Y si usted puede y tiene ganas, hermano, haga ejercicio. Porque este mismo instrumento, hermanos, queremos que nos dure muchos años. Amén, hermanos. Que nos dure muchos años para hacer la voluntad de Dios.
Amén, hermanos. ¿De qué tenemos que limpiarnos? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No es Marcos, perdóneme, hermano. Bueno, ya, Marcos capítulo 7. Perdón. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué dice, hermanos? Esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice, hermanos? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y ve al 23. Todas estas maldades, ¿de dónde salen, hermano? De dentro salen y contaminan al hombre. ¿De qué tenemos que limpiarnos, hermano? De la maldad de nuestro corazón. Hermano, hay que reconocer que aunque, hermano, los creyentes hemos sido redimidos por Cristo Jesús, hermano, y hemos nacido de nuevo, aún conservamos una naturaleza pecaminosa. Y, hermano, la Biblia dice de nuestro corazón, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces, hermano, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, hermano, tenemos que limpiarnos de nuestro corazón malvado. Hay que entender, hermano, que tenemos un corazón perverso y eso contamina. Por eso, hermano, cuando yo escucho a una persona que dice, yo siento, yo pienso, es que me nace. Hermano, tenga cuidado, porque hay que entender, hermano, aunque por afuera nos abstenemos de cometer pecado, por dentro, hermano, estamos llenos de todas estas cosas. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Y cuando sale, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿qué sucede? Contamina. Es perjudicial. Es dañino. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos de un corazón perverso? Dice allí en el Salmo 51, por favor. El Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Vea la oración del rey David al reconocer su corazón pecaminoso. ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón para que no nos contamine y contaminemos a los demás? En oración. Pídale a Dios que nos dé un corazón limpio. Porque somos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Y, hermano, podemos ser santos exteriormente, pero por eso dice el Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nuestra mente, nuestro corazón, hermano. Y a veces, hermano, nosotros hacemos lo que creemos. Y si nuestro corazón no está limpio, hermano, todo está contaminado. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestra comunión con Dios. Entonces, hermano, es muy importante que usted, hermano, practique la oración. Y en su oración, hermano, en su oración le pida a Dios que le cambie su corazón. Y eso lo tenemos que hacer, hermano, todos los días. Hermano, reconozca, la Biblia dice, nadie es bueno, ni siquiera que uno, no se engañe. Somos pecadores, aunque fingimos ante los demás y nos ponemos una careta, una máscara, pero somos pecadores. Y la Biblia dice que Dios, hermano, Él ama la verdad en lo íntimo. Vayamos humildemente ante Dios, hermano, y le pidamos en oración que Él cambie nuestro corazón, que nos dé un corazón limpio. Ve ahí, hermano, en Salmos igual, el Salmo 19, versículos 12 al 14. El Salmo 19,
Ya está en Salmos, ¿verdad? Versículo 19, versículo 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Vea la oración del salmista. ¿Qué dice? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice el 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oración. El salmista pidiéndole a Dios que le muestre sus errores. Porque a veces pensamos que estamos bien, pero estamos ¿qué? Mal. Y nos estamos engañando. Pídele a Dios, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿En qué estoy fallando en mi fe? ¿Está mi fe correcta? Yo les he comentado de la oración de un predicador antiguo, George Whitfield. Él dijo, Señor, si no soy cristiano, muéstrame lo que es el cristianismo. ¿Sí? Y enséñame. No quiero que al final me condene. Porque a veces, hermano, como dice, ¿verdad? Nuestra lengua engaña a nuestro corazón. Y a veces, hermanos, vivimos engañados. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el salmista está diciendo, enséñame mis errores, en qué estoy mal. Y que no se enseñoríe de mí la soberbia. Y la meditación de mi corazón, o sea, nuestros pensamientos. Dice otro salmo, hermanos, el Salmo 139. El Salmo 139, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón de la contaminación del pecado? El Salmo 139, versículo 23 al 24. Salmo 139, versículos 23 al 24. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, ¿qué dice? Si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí lo está viendo, hermano? No hay nada como la oración. Vaya a Dios en oración. Y una vez lo aprendí del director del colegio bíblico donde yo estudié. Pídele a Dios que te muestre tus errores y Él te los va a mostrar. Te los va a mostrar, seguro que sí te los va a mostrar. Dios tiene muchos más deseos de mostrarte tus errores que tú mismo. A veces no nos gusta, pero es la verdad. Y si continuamos en nuestro error, nos estamos contaminando, estamos atrayendo juicios en nosotros y sobre todo estamos contaminando a los demás. Estamos siendo dañinos, perjudiciales y alterando el orden, alterando nuestra comunión con Dios, alterando la comunión en la iglesia, alterando, hermano, el avance de la iglesia. ¿Sí lo está viendo, hermano? Porque no estamos limpiándonos de la contaminación de nuestro corazón. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Pídalo en oración. ¿De qué también, hermano, nos tenemos que limpiar? Ahí en nuestro pasaje que iniciamos, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. ¿Ya estamos ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué dice? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es lo inmundo? Lo sucio, lo cochino, lo asqueroso,
lo repugnante, lo abominable ante los ojos de Dios. Pero a veces, hermanos, nos estamos contaminando de toda esa cochinada, hermanos, porque tenemos compañerismo con los incrédulos. ¿Qué es compañerismo, hermano? Hermano, que usted, hermano, tiene en común cosas con gente incrédula. Hermano, ¿cómo nos vamos a limpiar, hermano, de contaminación de carne y de espíritu, hermanos? Deje el compañerismo con los incrédulos. Ahora, entienda esto, hermanos. No podemos salir del mundo. Dios nos manda que busquemos a los incrédulos. ¿Sí me está escuchando? Tenemos que salir, dijo el Señor Jesús, y de hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol Pablo me dice, me hice judío a los que no son judíos, me hice judío con los judíos, me hice incrédulo con los incrédulos, para ganar a algunos. Pero eso no significa, hermanos, que tenga compañerismo. Entienda esto, hermanos. Hermano, los creyentes y los incrédulos, hermanos, son de dos mundos opuestos. ¿Qué concordia, qué armonía puede haber? Los creyentes, hermano, entiendan, no pueden vivir en ambos mundos, o en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Y entiende, hermano, esto. Los creyentes, hermano, espiritualmente con los incrédulos no tienen nada en común. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Qué es compañerismo? Es una relación, es una armonía. Y hermano, entienda, los creyentes con los incrédulos no van a tener una buena armonía. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué puede platicar usted con un incrédulo? Para empezar, ahí dice en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Qué va a platicar usted con un incrédulo? ¿Qué va a platicar? Para empezar, ¿cómo platican los incrédulos? Con puras malas palabras, con albures, con doble sentido. ¿Ah? ¿Cómo? O sea, ¿qué puede platicar? ¿Qué tiene en común usted? Yo recuerdo, ¿verdad? Allá hay un vecino, no han de conocer mi familia, ¿verdad? Que es bien chismoso, ¿verdad? Pero chismoso, con ganas chismoso, ¿verdad? Se mete en todo, ¿verdad? Es chismoso, ¿verdad? Y un día viene conmigo y ya se viene, ¿qué pasó? Y ya estamos platicando. Y le dije, oiga, ¿usted está seguro cuando llegue a morir su alma va a ir al cielo? No, quién sabe, que esto, que lo otro, no, mire, ya le comienzo a explicar. Pues no, pues yo no hago nada de malo, y ya le comencé a decir aquello y esto que el otro. Y los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos van a tener su parte que arde en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y ya lo comencé, pues yo no hago nada malo, pero como ya lo conozco, hermano, dice la Biblia, aquel que mira a una mujer para codiciar con ella, ya adulteró con ella en su corazón, porque ya lo conozco como es. Sí, ¿verdad? Eso tiene razón. Luego nos vemos, luego platicamos. Y se va. Y ya no se detiene a platicar conmigo. ¿Se me está escuchando? Un creyente no tiene nada en común con un incrédulo. Ahora, no puede usted evitar tener relaciones con un vecino, o sea, salir a comprar, salir al mandado. Tal vez los incrédulos son compañeros de trabajo, son vecinos, inclusive son familiares. Tenemos que contactarlos, tenemos que hablarles del Evangelio. Pero, hermano, la Biblia dice compañerismo, ¿sí? Porque, hermano, eso te va a contaminar. Va a cambiar tu forma de pensar. Si tú vas a tener relación con un incrédulo, hermano, es para que tú le compartas el Evangelio, para que le des testimonio. Pero, hermano, es increíble cómo creyentes están contentos y felices con gente incrédula. Se pueden pasar horas y horas chismeando, compartiendo experiencias, hablando de todo menos de la palabra. Un predicador antiguo dijo, yo no puedo pasar 15 minutos con un incrédulo sin que le hable de Cristo. No puedo permitir pasar 15 minutos con un desconocido sin hablarles de Cristo. ¿Y qué sucede con nosotros cuando estamos con un incrédulo? Nos podemos pasar horas y horas hablando de cuanta cosa
menos de la palabra de Dios. Y sin darte cuenta, eso ya te está contaminando. ¿Sí me está escuchando? Hermano, nosotros tenemos 24 horas al día. De esas 24 horas, 8 horas en promedio las ocupamos para dormir. ¿Sí me está escuchando? De esas 8 horas, las 16 horas que sobran, hermano, ¿cómo las invertimos para tener comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo usted invierte para pasar con Dios? ¿Una hora? Ahora, cuando digo que usted pasa tiempo con Dios, estoy hablando de oración y lectura de la palabra de Dios. Dedicado, exclusivo. No diga, pastor, es que mi trabajo, oro a Dios y leo la Biblia. ¿Será eso correcto, hermano? Claro que no. Usted no puede trabajar y orar al mismo tiempo. No puede trabajar y, hermano, y leer la palabra de Dios. Hay pastores que yo estoy trabajando haciendo mi quehacer y pongo predicaciones. No, hermano. Porque su mente no está concentrada con Dios. ¿Sí me estás oyendo, hermano? Cuando estoy hablando comunión con Dios, hermano, es que usted exclusivamente y sin distracciones pase tiempo con Dios. Una hora con Dios. ¿Llegará a suceder eso? Hay gente, hermanos, que ni 10 minutos pasan en lectura de la Biblia y en oración. Ahora, pregunta, de esas 16 horas en que usted está despierto, ¿cuánto contacto tiene con el mundo? ¿Me está siguiendo, hermano? Y usted está siendo influenciado por esas cosas sin darse cuenta. Y ponga atención, hermano, eso nos está contaminando. En conversaciones, en escuchar, hermano, en el radio, en la televisión. Hermano, ponga la televisión, le hablarán de la santidad, le hablarán, hermano, de comunión con Dios, le hablarán de arrepentimiento de pecado. ¿Sí me está escuchando? Hermano, yo como usted, ¿verdad? Ahora ya casi no tanto, pues sí, a veces veíamos la tele, veíamos películas. Lo que he notado, hermanos, que ya no pasa ni un programa, ni una película, ni una serie, sin que saquen homosexualidad. Y ya lo normalizan. ¿Sí me está escuchando? Ya en películas, series, algo así, ya saca la homosexualidad como algo normal. El lesbianismo, el homosexualismo. ¿Me está siguiendo, hermano? Y usted tiene comunión, contacto con eso, hermano, eso lo está contaminando. Hermano, y eso le va a afectar su comunión con Dios. ¿Ya no les gustó esto, hermano? Vea ahí un texto, se me pasó, no lo apunté, pero aquí lo tengo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿Estamos ahí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. ¿Qué entiende por lícito? Legal. ¿Sí? Ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 10, ahora el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Hermano, hay cosas que aparentemente, hermanos, no tienen nada de malo, pero no edifican, no convienen. Y eso, hermano, sin darnos cuenta, nos está contaminando. Yo dije antes, hermano, de la televisión. ¿Sí me está escuchando? La televisión, hermano. Pastor, ya no veo televisión. Antes, hermano, sucede que usted está viendo un programa, una serie, o está viendo, no sé, lo que pasa en la tele. A veces, hermano, hablan diferentes cosas, a veces hablan groserías, a veces, hermano, hacen blasfemias, hacen chistes de Dios. ¿No se ha dado cuenta ustedes? Pastor, pues ya no veo televisión, ya no veo películas. Hermano, ¿y los celulares? Amén, hermano.
hermano, el celular es mucho más peligroso que la televisión. Hay que tener mucho cuidado. Pastor, ¿qué tiene de malo? Hermano, vea qué tiene de bueno un celular. Es una herramienta. Todos tenemos un celular, ¿verdad? Yo lo utilizo, es una herramienta para mí. Pero hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y sin darse cuenta, hermanos, eso nos está contaminando. ¿Cuánto tiempo pasa en el celular? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? Y hermano, usted sabe, ¿verdad? Y qué bueno hay personas, ¿verdad? Que me dicen, yo pastor, yo por eso no tengo celular, porque se presta a cosas malas. Qué bueno, qué bueno. Pero aquellos hermanos que tienen celular ya están, hermano, con el celular, en las redes sociales, en los videos, en el TikTok, en el YouTube, en el Facebook, en el X. Bueno, antes era Twitter, ahora es X. Hermano, de veras, es increíble cuántas cosas, cuánta maldad hay ahí, cuánto nos contaminan. Le voy a cambiar, hermano, porque no le gustó. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, ¿sí está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí se va a limpiar o va a seguir ahí en lo mismo? Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿De qué nos tenemos que limpiar y que contamina, hermanos? De la amargura. La amargura. ¿Sí sabe lo que es la amargura? La amargura, hermano, es un sentimiento de ira, de frustración, de resentimiento. La amargura, hermano, es una falta de perdón, es un rencor, es una tristeza. Ahora, ese sentimiento, esa amargura, es un sentimiento duradero. Ahí está, hermano. Y hermano, la Biblia dice que es una raíz. ¿Qué significa? Que está muy adentro del corazón. Déjeme explicarle algo. Yo estuve en el sur de Veracruz. Ahí, hermano, es una tierra muy fértil, hermano. Usted pone un palo y ese palo, hermanos, da flores, da hojas. Ahí, hermano, teníamos allí enfrente de la iglesia un palo mulato, así se llama el árbol, palo mulato. Y estaba el puro tronco, hermanos, y yo lo desgajaba, o sea, desgajar es quitarle todas las ramas, lo dejaba bien pelón, porque estaba mero enfrente de la iglesia. Y yo lo desgajaba, y hermano, ya las semanas, otra vez le volvían a brotar las ramitas. Y si me descuidaba, hermano, ya estaban ramas, ya se asombra otra vez. Y ahí me veo otra vez cortando. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que mejor lo arranque. Esa es la raíz de amargura. Está muy adentro del corazón. Y en las condiciones adecuadas brota. Y brota la amargura. ¿Y qué sucede con la amargura? Nos contamina y contamina a los demás. La amargura, hermanos, su origen lo tiene en una desilusión o en una injusticia. Y estudiando, investigando, hermanos, la raíz de amargura brota de nuestra infancia. En nuestra infancia, hermanos, estuvimos expuestos a situaciones humillantes, a situaciones impotentes, a abusos físicos, abusos psicológicos, inclusive abusos, ¿sí me entiende, hermano? Y eso, hermano, provoca esa amargura. La mayoría de la amargura tiene raíz en la niñez. Y la gente, sin darse cuenta, crece con ese sentimiento de ira, de rencor, de resentimiento, de frustración, de desilusión. Y hermano, la raíz se manifiesta en cómo hablamos, cómo nos expresamos. La raíz, hermano, se manifiesta en el pesimismo. La raíz, hermano, se manifiesta en señalar lo negativo. Siempre le buscamos lo malo a todas las cosas. Siempre le buscamos lo negativo. ¿Sí me está escuchando?
Una persona amargada no busca quién se la paga, quién se la debe, sino quién se la paga. ¿Sí? Siempre está señalando culpables, siempre está buscando culpables, siempre está señalando lo negativo de todo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Eso es qué? Amargura. ¿Sí? Y a veces se manifiesta en agresividad. A veces no agresividad física, sino a veces agresividad verbal. La Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No lastimamos con nuestras manos, pero hermano, a veces con nuestras palabras derrochamos veneno. Y hermano, por eso la Biblia dice, no brote ninguna raíz de amargura. ¿Qué dice, hermanos? Y por ella muchos son, ¿qué? Contaminados. Hermano, ¿qué tenemos que hacer con la amargura? Y hermano, yo tengo un mensaje y un estudio completo de la amargura. Le digo esto porque, hermano, yo antes, cuando salíamos a predicar, un día íbamos al reclusorio y un hermano me dijo, yo me sorprendí bastante. Me dijo, José, no sé cómo haya sido tu infancia, pero yo reconozco en ti que hay una raíz de amargura. Yo me impactó eso, me impactó. Dije, ¿cómo? Si yo soy un pan de Dios. Nos da risa, hermanos, pero así nos engañamos. Y hermano, me propuse investigar, a buscar, y ¿sabe qué, hermanos? Después en una conferencia escuché a un pastor conferencista internacional. Hermanos, yo soy un cristiano potencialmente amargado. Yo me impacté. Un pastor declarando en una conferencia internacional diciendo que él estaba amargado. Entonces, hermano, muchas veces hay creyentes que estamos amargados y que somos potencialmente amargados. Entonces, hermano, y como toda raíz hay que buscar, en el fondo hay que rascar. Remóntese usted a su infancia. Si estuvo expuesto a situaciones humillantes de impotencia, de dolor, de abusos físicos, verbales, psicológicos, hermano, y si queda ese sentimiento, ese resentimiento, y hermano, a todo le ve lo negativo, todos son culpables, y hermano, siempre usted busca una oportunidad de descargar toda esa amargura, hermanos, eso nos está contaminando. Y de la nada usted se enoja y siempre busca con quién desquitarse. Porque una persona amargada no busca quién le debe, sino quién se la paga. ¿Cómo combatir, hermano, la amargura? ¿Cómo limpiarnos de la amargura? Efesios, capítulo 4. ¿Ya lo encontramos? Efesios, capítulo 4, versículos 31 al 32. Efesios 4, 31 dice, quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed que, hermanos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, ¿Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Somos buenos con Él? No. Mas aún así, Él es bueno con nosotros. ¿Hemos ofendido a Dios? ¿Dios ha sido malo con nosotros? ¿Él nos qué? Nos ha perdonado. ¿Cómo podemos curar la amargura? Ser bueno con los demás. Es que no me nace, no. Es que así te vas a limpiar. Practica la bondad. Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Bendecid a quienes os maldicen. ¿Sí? Si tu enemigo tiene hambre y sed, dale de comer y de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hacer bien a los que os hacen, ¿qué? Mal. Ay, pastor, bueno, ¿quieres vivir contaminado? ¿Quieres vivir amargado? Y dice, perdonándoos unos a los otros. Practicar el perdón. Mire, hermano, si en su infancia, por eso me remonto a la infancia, porque la raíz de la amargura tiene origen en la infancia. Perdone, perdone, hermano.
Es que me hicieron esto, aquello, el otro. Perdone. Yo sé que de niño usted no fue culpable de lo que le hicieron, pero ya de grande usted es culpable por sus decisiones y por lo que hace. Es que de niño, en mi infancia, me hicieron esto, aquello, el otro. Mis padres, mis amigos, unos compañeros en el trabajo, me hicieron en la escuela. Ok, usted no tuvo culpa, pero ya de grande, ya conociendo la palabra de Dios, somos responsables si queremos vivir amargados con un resentimiento, contaminándonos y contaminándonos. Por último, 2 versículos. ¿Cómo podemos limpiarnos de toda contaminación? Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados. Ir a Dios y decirle, Dios, sí tengo un corazón malo. Tengo pensamientos, malos pensamientos. Y confiese los malos pensamientos que tenemos. ¿Sí me está escuchando? Porque a veces no cometemos pecado con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros labios. Pero mire, si abriéramos nuestro corazón y hiciéramos una radiografía espiritual, ¿cuántos no pecados estuvieran ahí? ¿Cuánta cochinada no hay en nuestro corazón? ¿Cuán contaminado está nuestro corazón? Confesemos nuestro pecado a Dios. Nos va a limpiar. Y hermanos, Salmo 119. Salmo 119. Ya lo tenemos. Versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Con guardar tu palabra. Jesucristo dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para eso es la Biblia, para eso es la predicación, para limpiarnos de toda contaminación. Hermano, hermana, considera esto. Dios quiere que seamos limpios. Pero hermano, Él Dios nos ha limpiado por la sangre de Cristo. Pero hermano, nosotros tenemos que desear ser santos, perfeccionar la santidad, hermano, y hacer un esfuerzo por limpiarnos. Buscar en Dios en oración que limpie nuestro corazón. Hermano, evitar el compañerismo y contaminarnos de los incrédulos. Y hermano, limpiarnos de toda amargura. Leer y llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Y hermano, confesar nuestros pecados. Y eso nos va a limpiar de toda contaminación. Inclinemos, hermano, el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, yo te pido bendigas esta enseñanza y que la gente tome decisiones de limpiarse de toda contaminación. Que entienda, mi Dios, yo te pido por esta audiencia, que entienda que nuestro cuerpo lo tenemos que conservar limpio. No meterle a nuestro cuerpo sustancias nocivas, dañinas. El alcohol, el cigarro, las drogas. Eso contamina nuestro cuerpo y corrompe nuestra mente. Y sobre todo, mi Dios, afecta nuestra comunión con el Señor. Mi Dios, entendamos que nuestro corazón es perverso, engañoso, y que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, todo pecado, toda blasfemia, toda fornicación, todo hurto, todo adulterio, todo engaño, todo homicidio. Mi Dios, danos un corazón limpio. Y te pido, mi Dios, que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y nos pidas que nos muestres nuestros errores y nos guíes. Ayúdanos, mi Dios, a ser prudentes con el trato con los incrédulos. Que tengamos cuidado con las pláticas, con el compañerismo, porque sin darnos cuenta eso nos está contaminando. Mi Dios,
que estemos atentos a la amargura de nuestro corazón, porque a veces sin darnos cuenta estamos derrochando amargura y lo estamos contaminando y contaminando a los demás. Ayúdanos a perdonar, así como nos perdonaste, así como eres bueno con nosotros. Ayúdanos a ser buenos con los demás, benignos, misericordiosos, perdonando. Ayúdanos a leer mucha Biblia, a escuchar mucha predicación y a confesar nuestros pecados, para que nos limpies, mi Dios, de toda contaminación. Sigamos orando, hermanos, siga orando. Pues Dios Padre, gracias por este mensaje y ayúdanos, mi Dios, a estar atentos a limpiarnos de toda aquella contaminación de carne y de espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén.